Soy Laura, tengo 42 años, y durante toda mi vida me consideré una madre observadora. Creí conocer cada gesto, cada mirada, cada pensamiento de mi hijo Mateo. Pero mi marido, Roberto, pronunció esas palabras que cambiaron todo. Él no es como tú piensas. Fui escéptica, muy escéptica, hasta que descubrí la verdad. Esta es mi historia, una que jamás imaginé vivir. Todo comenzó en octubre del año pasado. Roberto y yo llevábamos 23 años de matrimonio. Mateo, nuestro único hijo, tenía 18 años recién cumplidos. Era un joven callado, estudioso, de esos que prefieren los libros a las fiestas. Siempre obtuvo calificaciones excelentes, nunca nos dio problemas. Era el hijo perfecto. O eso creía yo. Una noche, Roberto llegó a casa más tarde de lo habitual. Trabajaba como supervisor en una empresa de construcción, así que los horarios irregulares no eran extraños. Pero esa noche traía algo diferente en la mirada, algo que no supe descifrar. Cenamos en silencio. Mateo había subido temprano a su habitación, como siempre. Roberto apenas tocó su comida. Yo intenté conversar sobre cosas triviales, el clima, las noticias, pero él solo asentía con la cabeza, perdido en sus pensamientos. Cuando terminamos, mientras yo recogía los platos, Roberto finalmente habló. «Laura, necesitamos hablar sobre Mateo». Me detuve en seco. Mi corazón dio un vuelco. Esas palabras, viniendo de mi esposo, solo podían significar problemas. «¿Qué pasa con Mateo?», pregunté, tratando de mantener la calma. Roberto se frotó el rostro con ambas manos, un gesto que hacía cuando estaba profundamente preocupado. «Él no es como tú piensas», dijo finalmente. «¿Qué significa eso?», repliqué, sintiendo cómo la irritación comenzaba a apoderarse de mí. «¿De qué estás hablando?». «Solo, ten cuidado. Observa más», fue todo lo que dijo. Me enojé. Me pareció críptico, injusto, incluso cruel. Roberto se negó a elaborar más, diciendo que yo necesitaba verlo por mí misma. Esa noche discutimos. Le exigí explicaciones que no llegaron. Terminamos durmiendo en silencios separados. Los días siguientes fueron tensos. Roberto evitaba el tema, pero yo no podía sacarlo de mi mente. Comencé a observar a Mateo, buscando cualquier cosa fuera de lo común, pero todo parecía normal. Desayunaba, iba a la universidad, regresaba, cenaba, hacía tarea, se encerraba en su cuarto, la rutina de siempre. «¿Ves? No hay nada raro», le dije a Roberto una noche. Él solo me miró con tristeza. «Todavía no lo has visto realmente», respondió. Esas palabras me carcomieron. Decidí aumentar mi vigilancia. Comencé a prestar atención a detalles que antes pasaba por alto. Noté que Mateo salía ocasionalmente de madrugada. Lo escuchaba bajar las escaleras alrededor de las 3 de la mañana. Al principio pensé que iba por agua o un refrigerio nocturno, pero sucedía con demasiada frecuencia. Una noche lo seguí. Bajé silenciosamente detrás de él, manteniéndome en las sombras. Mateo no fue a la cocina. En cambio, se dirigió al sótano. Nuestro sótano era un espacio que usábamos principalmente para almacenamiento. Rara vez bajábamos allí. Me quedé en la puerta del sótano, escuchando. Oí sonidos extraños, arrastres, murmullos. Mi corazón latía tan fuerte que temí que me delatara. Después de unos 20 minutos, escuché sus pasos subiendo. Me escondí rápidamente en el baño del pasillo. Mateo subió, cerró la puerta del sótano con llave y regresó a su habitación. Al día siguiente, cuando Mateo y Roberto no estaban, busqué la llave del sótano. La encontré en el cajón de la cocina donde siempre había estado. Descendí las escaleras con manos temblorosas. Lo que vi me dejó helada. El sótano había sido reorganizado. En un rincón, Mateo había creado una especie de altar. Había fotografías, decenas de ellas, pegadas en la pared, organizadas meticulosamente. Pero no eran fotografías familiares normales. Eran fotografías de personas, desconocidos para mí, hombres, mujeres, algunos jóvenes, otros mayores. Cada fotografía tenía anotaciones debajo, fechas, horas, lugares. Algunas tenían cruces rojas sobre ellas. En el centro del altar había un cuaderno. Lo abrí con manos temblorosas. Era un registro. Mateo había estado siguiendo a estas personas, documentando sus rutinas, sus movimientos, sus hábitos. Páginas y páginas de observaciones detalladas, escritas con su letra impecable. Sujeto 7. Sale de su casa todos los martes a las 6 de la mañana para correr. Ruta consistente por el parque. Siempre solo. Vulnerable. Sujeto 12.
Trabaja turno nocturno en el hospital. Camina sola por callejones poco iluminados. Patrón predecible. Me sentí mareada. Las piernas me flaquearon y tuve que sentarme en el piso frío del sótano. Esto no podía ser real. Mi hijo, mi Mateo, el niño que había criado, que leía poesía y ayudaba a ancianos a cruzar la calle. Seguí leyendo, incapaz de detenerme a pesar del horror creciente. Había entradas más recientes. Planes. Estrategias. Mateo había estado planeando algo. Las cruces rojas en algunas fotografías ¿significaban que ya había actuado? Subí corriendo del sótano. Necesitaba llamar a la policía. Pero entonces me detuve. ¿Y si estaba malinterpretando? ¿Y si había una explicación lógica? Aunque en el fondo sabía que no la había. Llamé a Roberto al trabajo. Le exigí que volviera a casa inmediatamente. Cuando llegó, lo llevé al sótano. Su rostro no mostró sorpresa, solo una profunda tristeza. «Ya lo sabías», susurré, sintiendo la traición como un puñal. «Lo descubrí hace 3 semanas», admitió. «He estado tratando de entender, de encontrar una manera de ayudarlo». ¿Ayudarlo? Roberto, nuestro hijo es un... No pude terminar la frase. «No sabemos con certeza qué ha hecho o qué planea hacer», dijo Roberto, aunque su voz carecía de convicción. «Las cruces rojas, Roberto. ¿Qué significan las cruces rojas?» Él negó con la cabeza, sin respuestas. Decidimos confrontar a Mateo esa noche, pero cuando llegó la hora de la cena, no apareció. Su habitación estaba vacía, su mochila, desaparecida. Había salido después de clases y no había regresado. Pasaron horas. La noche se hizo más oscura. Roberto y yo nos sentamos en la sala, en silencio, esperando. Cada ruido de la calle nos hacía saltar. A las 11 de la noche, recibí una llamada. Era la policía. Mi corazón se detuvo. Pensé lo peor, pero no era lo que imaginaba. ¿Es usted la madre de Mateo Ramírez?, preguntó una voz oficial. Sí, soy yo. ¿Qué pasó? ¿Está bien mi hijo? Su hijo está bajo custodia. Necesitamos que vengan a la estación. El trayecto a la comisaría fue el más largo de mi vida. Roberto conducía en silencio, sus nudillos blancos sobre el volante. Yo temblaba sin control. En la estación, un detective nos recibió. Era un hombre de mediana edad, con expresión seria y cansada. Su hijo fue detenido esta noche cerca del Parque Central. Estaba siguiendo a una joven. Ella notó su presencia y llamó a la policía. Cuando nuestros oficiales lo detuvieron, encontraron esto en su mochila. Colocó una bolsa de evidencia sobre la mesa. Dentro había un cuchillo de caza, cinta adhesiva, guantes de látex y cuerda. El mundo se detuvo. También encontramos esto, continuó el detective, mostrando el cuaderno que yo había visto en el sótano. Mateo lo había llevado consigo. Tenemos que hacerle algunas preguntas sobre su hijo, sobre su comportamiento, y necesitamos registrar su casa. Lo que siguió fue una pesadilla burocrática. Horas de interrogatorios, el registro de nuestra casa. La policía fotografió cada centímetro del sótano. Se llevaron las fotografías, los registros, todo. Pero lo peor vino después. Las personas en las fotografías fueron contactadas. Todas estaban vivas. Mateo no había actuado todavía, pero las que tenían cruces rojas revelaron algo escalofriante. Todas habían reportado extraños incidentes en las semanas previas. Alguien había entrado en sus casas. Pequeñas cosas movidas del lugar. Ropa interior desaparecida. La sensación de ser observados. Mateo había estado practicando, perfeccionando sus habilidades, entrando en sus hogares, aprendiendo sus espacios, sin que lo detectaran. Hasta ahora. Cuando finalmente pudimos verlo, estaba sentado en una sala de interrogatorios. Tranquilo, demasiado tranquilo. «Mateo», dije, mi voz quebrándose. «¿Por qué?» Él me miró con ojos que no reconocí. Fríos, vacíos. «Porque quería saber cómo se sentía», respondió con simpleza. Quería entender el poder, el control, la emoción de la casa. «¿Cómo se sentía qué? ¿Matar?», pregunté, aunque ya conocía la respuesta. «Sí», dijo sin emoción alguna. «He leído sobre ello durante años. Estudié casos, perfiles, técnicas. Quería experimentarlo yo mismo. Ver si era como imaginaba». Roberto soltó un sollozo ahogado. Yo solo pude mirar a este extraño que llevaba el rostro de mi hijo. «¿Cuándo comenzaste a pensar en esto?», pregunté. «Desde los 14», respondió. Al principio solo eran fantasías, pero crecieron. Se volvieron más específicas, más reales. Necesitaba más. El psicólogo forense que lo evaluó posteriormente nos explicó que Mateo mostraba signos de psicopatía, falta de empatía, encanto superficial.
necesidad de estimulación. Lo había ocultado perfectamente durante años, desempeñando el papel del hijo perfecto. Muchos psicópatas nunca actúan sobre sus impulsos, nos explicó el doctor. Viven vidas aparentemente normales, pero otros, cuando las fantasías ya no son suficientes, dan el siguiente paso. Mateo fue a juicio. Enfrentó múltiples cargos: acoso, allanamiento, posesión de instrumentos para cometer un delito, intento de secuestro. Los abogados argumentaron sobre su futuro, su salud mental, su peligrosidad. Fue sentenciado a un hospital psiquiátrico de alta seguridad, donde permanecería bajo evaluación y tratamiento, mínimo 15 años antes de considerarse su liberación. Roberto y yo nos divorciamos un año después. El peso de lo sucedido fue demasiado. Él se culpaba por no haber actuado antes. Yo me culpaba por haber sido tan ciega. Nuestro matrimonio no pudo sobrevivir a la culpa mutua. Vivo ahora sola en un apartamento pequeño. He cambiado de ciudad, de nombre. Intento reconstruir algo parecido a una vida. Pienso constantemente en las señales que perdí. ¿Las subo? ¿O Mateo fue realmente tan perfecto en su engaño? Los expertos me dicen que algunos individuos son simplemente así, maestros del disfraz emocional desde edad temprana. Pero hay una pregunta que me atormenta más que cualquier otra. Si Roberto no me hubiera advertido, si yo no hubiera investigado, si esa joven no hubiera llamado a la policía esa noche, ¿cuántas cruces rojas más habrían aparecido en el sótano? ¿Cuántas vidas habría destruido mi hijo antes de ser detenido? Visité a Mateo una vez en el hospital psiquiátrico, 6 meses después de su ingreso. Necesitaba mirarlo a los ojos una última vez, preguntarle algo que me consumía. ¿Alguna vez me amaste?, le pregunté. ¿O también fui parte de tu actuación? Mateo inclinó la cabeza, como considerando la pregunta con genuina curiosidad. No sé lo que significa amar, respondió finalmente. Entiendo el concepto intelectualmente. Puedo simular los comportamientos asociados, pero sentirlo, no. Nunca te odié, mamá. Simplemente no sentía nada. Esas fueron las últimas palabras que me dirigió. No he vuelto desde entonces. No volveré. He aprendido a vivir con el conocimiento de que di a luz y crié a un monstruo, que compartí mi hogar durante 18 años con alguien que era fundamentalmente diferente, fundamentalmente peligroso, sin saberlo. Mi nombre es Laura. Tenía un hijo llamado Mateo, y mi marido me advirtió que él no era como yo pensaba. Tenía razón. Esta es mi advertencia para otros padres. Conocer a sus hijos, realmente conocerlos, es más difícil de lo que imaginan. Algunos secretos se esconden detrás de sonrisas perfectas y calificaciones impecables. Algunos monstruos duermen en la habitación de al lado. Y a veces, cuando alguien que amas te advierte que algo no está bien, deberías escuchar. Siempre deberías escuchar. Porque la verdad, una vez revelada, cambia todo para siempre. Y nunca, nunca vuelves a ser la misma persona.